Sobre la actual carrera séptima, Leo Siegfried Kopp mandó construir el llamado Bazar Veracruz para instalar allí sus almacenes y dependencias. Según los cronistas, este edificio rompía la monotonía, pues marcaba una época en las transformaciones de la antigua Santa Fe, acusando en sus grandes líneas el talento de un arquitecto. Para las celebraciones del centenario, el Bazar Veracruz fue sede del Teatro Variedades, donde se estrenó la película Los funerales del rey Eduardo VII de Inglaterra, con lleno a reventar. Albergó oficinas de abogados prestantes, notarías, la administración del ferrocarril del norte y la Sabana y almacenes diversos hasta la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XVI, sobre el eje de la calle de la Carrera, actual Carrera Séptima, a la altura de las calles 12 y 13, y sobre el costado occidental, se autorizó a la Orden de los Dominicos para levantar la primera iglesia de la Orden. Al poco tiempo, esta fue reemplazada por un conjunto compuesto por una iglesia y un convento de 3 claustros. Casa de los Dominicos y Universidad, fue una de las primeras escuelas superiores de la Nueva Granada hasta el gobierno de Mosquera, cuando se entregó a los militares y se adecuó su claustro como cuartel. Años más tarde, albergó temporalmente a la Escuela de Música y la Escuela de Artes. En los comienzos del siglo XX fue sede de oficinas públicas y de correos. Para entonces, Domingo Schiacchi, Fray Domingo Petrés y Pietro Cantini, en diversas épocas hicieron aportes al hermoso conjunto, averiado en los terremotos del siglo XIX y principios del siglo XX. Para 1920 se le consideró austero y pobre. La Academia de Historia intervino y emitió un concepto que intentaba salvar parte del conjunto. En el año de 1938, el gobierno insistió que el edificio era un estorbo para el desarrollo de Bogotá y consideró su claustro un modesto ejemplo de albañilería. En marzo de 1946, los dominicos vendieron el templo y la casa conventual. El 15 de agosto, la iglesia cerró definitivamente sus puertas, y en 1947, la bella cúpula vidriada, que caracterizaba la silueta de la ciudad, fue despedazada y los muros del edificio fueron cayendo entre nubes de polvo. El río San Francisco surtía de agua a la ciudad. Los molinos construidos sobre sus rondas utilizaban la fuerza del caudal. En él se lavaba la ropa y a la vez se arrojaban los residuos, basuras y aguas negras. Caudaloso y profundo, permitió el abastecimiento de agua hasta finales del siglo XIX y luego, disminuido su cauce y contaminado, empezó a convertirse en un estorbo. Muchos puentes se construyeron a lo largo de los siglos para sortear el río, eje que partía a la ciudad. Estos fueron por años hitos urbanos,
construcciones en madera y luego cal y canto. Poco a poco fueron desapareciendo junto con la memoria del río. Ya para finales del siglo XIX, se empezó la canalización de parte del cauce entre los puentes de San Miguel sobre la carrera séptima y el de Cundinamarca en la carrera octava, y se autorizó la construcción de un edificio sobre este predio. Inicialmente se concibió como Palacio de la Gobernación y luego se decidió sería pasaje comercial. La construcción del Rufino José Cuervo, por cuenta de los presos de la cárcel vecina, se prolongó por más de 2 décadas. La primera etapa a cargo de los ingenieros Alejandro Manrique y Zoilo Cuéllar. Su influencia y proporciones cambiaron por completo la escala del lugar. 2 pisos sobre la calle Real y 3 sobre la calle Florián ocuparon la cuadra en sentido longitudinal, y el edificio sustituyó la mayoría de las casas que antaño bordeaban el río. Se concluyó y reinauguró en 1921. Funcionaron en él oficinas de correo y telégrafos. Albergó el Museo Nacional y comercio diverso. Se mandó derrumbar a tan solo 20 años de haberse concluido para dar paso a la que conocemos en la actualidad como la Avenida Jiménez. Para 1557 se inició la construcción de la iglesia y el convento de San Francisco, orden mendicante. El conjunto sobre el Camino de la Sal se convertiría en uno de los ejes principales de la ciudad. La iglesia en su construcción original constaba de una nave, a la cual se le irían agregando capillas sobre el costado oriental. Estas fueron integradas para ser convertidas en una segunda nave en el momento de la construcción del templo, llevada a cabo luego del terremoto de 1785. En cuanto al convento, luego de la desamortización perteneció al Estado y para 1917 se derrumbó para construir el Palacio de la Gobernación. Por su localización equidistante de la Plaza Mayor, en la plazuela de la iglesia se organizaba desde la colonia el mercado de frutas, verduras y hierbas aromáticas, y se le conocía como Plaza de las Hierbas. En el costado occidental, el virrey Solís mandó levantar un edificio de gobierno. Las fábricas encargadas de organizar todo lo referente al tabaco, los naipes, la pólvora y el aguardiente. En 1891 el edificio se vendió a particulares y funcionaron allí importantes establecimientos comerciales e imprentas hasta mediados del siglo XX.
ser eje crucial en la ciudad tanto social como comercialmente, para finales del siglo XIX se estableció en la construcción de la esquina noroccidental el Colegio Pestalozziano, plantel privado particular, con profesores egresados de la escuela normal. Regido por las señoras Eva y Paulina Gooding, se anunciaba como una institución donde se imparte excelente formación en el paraje más central e higiénico de la ciudad, con dormitorios científicamente aireados durante el día y la noche, agua potable y abundante y baños higiénicos de regadera. Para entonces se demolió la capilla del Humilladero, la primera ermita construida en la ciudad, localizada en la plaza, y se inauguró un jardín diseñado por Casiano Salcedo, cerrado con una verja forjada. Se instalaron los primeros faroles atrás de la ciudad, se rebautizó como Plaza de Santander y se emplazó un busto mandado a hacer en Italia. 8 años después de la fundación de Santa Fe, los conquistadores ordenaron levantar la ermita de la Veracruz. El terreno pasó posteriormente a ser propiedad del convento de los franciscanos. Se amplió a mediados del siglo XVII. Se reconstruyó en el siglo XIX tras el terremoto. Fue restaurado en 1904 por Julián Lombana y finalmente en el año 1960 se hizo la más drástica transformación, fisonomía que hoy conocemos. Los hermanos de la Veracruz tenían entre sus obligaciones la de asistir y enterrar a los condenados a muerte, los patriotas y ciudadanos del común, ahorcados o fusilados en la Plaza de las Hierbas durante la Independencia, eran recogidos por los curas y se les celebraban sus funerales sin pompa alguna. La iglesia de la Orden Tercera Franciscana, iniciada en 1760, fue la tercera y última del